Ustedes me dicen, ¿empezamos o esperamos unos minutos más? Depende de ustedes. Gina, Raiza, Roberto, no sé qué opinan. ¿Empezamos o esperamos un poco más? Tal vez sería bueno esperar unos 5 minutos Cinco, mucho, cinco. o hasta hay días, si no. Sí, 10 Liz. Ujú. Ya, es y siete. Esperaremos 3 minutos más. De acuerdo. Tenemos poca asistencia, me preocupa. ¿Así siempre ha sido todos los módulos? No, no que yo recuerde. Es que las anteriores clases eran por Meet. No sé si sea eso. No creo. ¿Por qué sería la diferencia? No, es que, no sé, tal vez es una hipótesis, ¿no? No creo que sea la razón, pero antes sí se conectaban más. Pero tal vez a final de clase se conecten. Ujú. No, si no estás trabajando. Empezaremos, licenciada, ya va a ser y 10. Ya, de acuerdo. Entonces, empezamos. A ver, déjenme que les estoy compartiendo mis diapositivas, no sé si las ven. Bueno, para terminar, lo que habíamos pensado en relación con la reflexión acerca de la lógica institucional, el rol del psicólogo clínico en de salud en el ámbito específicamente hospitalario. Habíamos planteado, bueno, la intervención grupal, las políticas institucionales, la formación y asesoría de otros profesionales, intervenciones grupales, intervención individualizada. Todo esto está en el texto, en los capítulos que les he pasado en la anterior clase. Y de todas maneras, continuamos con eso ahora y hoy vamos a entrar a ver también un pedazo de esto y si nos alcanza vamos a ya entrar a ver lo que corresponde a la clase número 5 que sería la evaluación como tal, o sea, dentro de los marcos generales. Habíamos visto intervención individualizada, habíamos pensado la institución como ámbito, habíamos visto que el psicólogo tiene que contemplar las características de la institución en la que se desenvuelve, habíamos pensado la estructura dinámica, estática, que es la estructura física de la institución donde mucho no podemos hacer como tal. Habíamos pensado en la estructura dinámica en relación con el tipo de hospital, el vínculo del hospital con la comunidad, el vínculo de los médicos con la institución, la interacción del equipo médico con otros profesionales, con fisioterapeutas, trabajadores sociales, la multidisciplinaridad de las áreas. Habíamos pensado que el psicólogo tiene que contemplar y a veces trabajar con otras áreas, psiquiatría, fisioterapia, médicos, por supuesto, enfermería, trabajador social. A veces la parte legal también tiene incidencia cuando hay denuncias de ciertos casos. Habíamos pensado que tiene que ver la trayectoria del paciente en el hospital. No es lo mismo un paciente de larga estancia que un paciente que va a ir solamente una temporada. Habíamos comentado sobre, perdón, sobre los tipos de patologías atendidas en el sector. Yo les había comentado, por ejemplo, que acá se atienden muchas cosas del trópico, ¿no? Que seguro en el alto no. Criterios de hospitalización como tal, hay que contemplar si es urgencia, si es chequeo, si es investigación. Les había dicho que en investigación poco o nada tenemos. Tal vez en áreas de enfermedades tropicales hay un poco de investigación, en fiebre amarilla, hay aquí en el Vietnam hay un poco de investigación informal, ¿no? Desconozco si está regulada por alguna instancia o si es parte del CEDES, por ejemplo, pero hay algo de investigación en enfermedades tropicales, hay algo de investigación. Sí, pero no así que los problemas de salud mental, por ejemplo, no tenemos programas, digamos, fijos sobre eso. Sería interesante que ustedes desplieguen como parte de su trabajo en un hospital, desplieguen programas de investigación en relación con características psíquicas de ciertas poblaciones. Sería súper interesante. Hay que contemplar los criterios de alta hospitalaria, los criterios de visitas en algunas ocasiones,
hay que contemplar la relación del médico con el paciente. Habíamos dicho que en ocasiones este es un aspecto sobre el que se tiene incidencia, cómo se maneja, cómo nosotros tenemos alcance para poder de alguna forma direccionar o monitorear cómo se va a conducir el personal frente a ciertos casos, por ejemplo, específicamente hablando. Habíamos dicho que esto tiene que ver con el vínculo del paciente, el equipo de salud, el vínculo del paciente con el hospital, el vínculo de un servicio particular en el que se va a insertar el psicólogo. Bueno, todo eso está en lo que hemos visto en la anterior clase, están las grabaciones de la anterior clase también. Habíamos dicho que un servicio de psicología debe contener actuaciones con el paciente, con la familia, con el equipo de salud y con protocolos, en algunos casos protocolos regulados o normados en relación con pacientes o criterios específicos de ciertos pacientes con características específicas. Les decía yo, bueno, un protocolo que se tiene aquí es, por ejemplo, en caso de embarazo precoz en adolescencia inicial o en adolescencia intermedia, o sea, menor de edad, obviamente, se hace la denuncia inmediata, se trabaja con trabajadores sociales inmediatamente por la edad que tiene, por las posibilidades de ser violación, bueno, por obvias razones se denuncia rápidamente y se coordina con trabajador social para poder ver qué se hace en ciertos casos, ¿no? Por lo menos aquí en el Germán Urquidi es así, ¿no? Habíamos dicho que el trabajo de la psicología en las instituciones hospitalarias alcanza su máximo desarrollo cuando existe un órgano que brinda una metodología de acción coordinada que facilita la regulación, planificación y evaluación de todas las actividades relativas a la atención psicológica que se efectúa en dicha institución. Habíamos dicho que nosotros carecemos de ciertos protocolos que nos regulen, no me acuerdo quién comentaba con toda sinceridad, que carecemos de, como gremio, que carecemos de una entidad que nos verdaderamente regule. Y más en los hospitales no nos regula nadie, no tenemos ni ítem muchas veces, funcionamos como licenciatura en enfermería o como técnicos en, ¿no? Bueno, está un poco difícil que la cuestión cambie, pero también supone que los psicólogos nos dejemos también regular, ¿no? A nosotros, y eso les decía yo con toda sinceridad, creo que de alguna forma como gremio hay que analizar que nos viene bien que no nos regulen. Y eso es pues, parte de un funcionamiento erróneo que nosotros tenemos como psicólogos. El estar cómodos con que no nos regulen, no nos controlen, es algo que nosotros hemos aprendido a que nos venga bien, pero si la pensamos desde el punto de vista ético, está totalmente equivocado. Necesitamos que nos regulen el trabajo profesional. Lastimosamente los colegios son entidades privadas también. Los colegios de psicólogos, ¿no? Son entidades privadas y bueno, entonces deberíamos también someternos a procesos de regulación y de planificación, de evaluación de lo que hacemos como psicólogos. Bueno, eso supone también hacer una suerte de introspección como gremio también, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué objetivos? Estas son nuevas diapositivas para la clase de hoy. Pensemos los objetivos que persigue un servicio de psicología en un hospital. Por un lado, tenemos que contribuir a la integridad de la atención que brinda el hospital mediante la atención psicológica en lo que se refiere a, déjenme un segundo que acepte aquí a estudiantes, en lo que se refiere a prevención, diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades, así como de sus secuelas o desviaciones en el proceso de rehabilitación. O sea, somos equipo, parte del equipo integral que contribuye a la integridad de la atención que brinda el hospital en prevención, diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades. Contribuir al avance del conocimiento científico en lo que se refiere al papel que desempeña, proceso, estados psíquicos y propiedades de la personalidad en la aparición y evolución de las enfermedades más frecuentes. Ahora, un diagnóstico que se ve con frecuencia es la depresión, de derivaciones de psiquiatría en relación con los trastornos bipolares, los trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos en algunos casos. Supone que el médico, yo estoy muy de acuerdo con que hagamos investigación,
estoy de acuerdo también con que no tenemos tiempo para hacer, pero deberíamos proponer nosotros teoría para poder lanzar hipótesis y poder realmente descartar o no ciertas causas para ciertos diagnósticos. Había dicho yo, y eso es lo que voy a tocar la clase de hoy, en Cochabamba por lo menos hay harto diagnóstico, hay mucha precisión para hacer buenos diagnósticos, pero de lo que carecemos harto es qué se hace después de un diagnóstico. Con un diagnóstico no hacemos. Buenas, yo me salí, ¿qué fue? Buenas, ¿se me escucha? Buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes, ¿se me escucha?